El mundo entero conoce la leyenda, una historia de un hotel misterioso en un pueblo mágico, tan famoso que inspiró una de las canciones más icónicas de la historia del rock. Una canción que, irónicamente, no tiene nada que ver con este lugar o con este estado, pero lo que la mayoría no sabe es que la verdadera historia, el verdadero tesoro de Baja California Sur, no está en una canción, sino en la palma de tu mano. Iniciamos agradeciendo a los amigos numismáticos que han usado el botón de unirse y ahora son parte de la comunidad de miembros del canal, pues su membresía apoya a la creación de estos videos. Y de entrada tengo que decir que esta no solo es una moneda, es un mapa, un artefacto que esconde la verdadera historia de uno de los más fascinantes estados de México, y en este video vamos a descifrar su código secreto. Esta es la moneda de 100 pesos de Baja California Sur, una de las 32 piezas que el Banco de México lanzó para celebrar la unión de la Federación Mexicana. Y aunque se fabricaron diferentes versiones, algunas de oro y otras de plata pura, que tienen un valor mucho más alto, la que nos interesa hoy es la más común, pero también la que guarda el mayor secreto. El reverso de esta moneda no solo es un adorno, es un mapa. El primer hito de nuestro viaje son estos 4 peces que rodean el escudo. En heráldica simbolizan la riqueza, y en Baja California Sur esa riqueza se encuentra en un solo lugar, el Mar de Cortés, a veces llamado el Acuario del Mundo. Este paraíso es el hogar de la criatura más grande del planeta, la ballena azul, un espectáculo que no se ve en ninguna otra parte y que forma parte de la verdadera riqueza de este estado. Estos peces son nuestra primera pista para un viaje de descubrimiento. El siguiente símbolo en nuestro mapa es esta concha. Se le conoce como venera y en heráldica simboliza la firmeza y la defensa. Representa la peregrinación y la lucha de los primeros misioneros jesuitas que llegaron aquí a fundar lo que hoy conocemos como Loreto. Ellos no solo trajeron la fe, sino que convirtieron a este lugar en la primera capital de las Californias. Este no es un hotel falso, es un lugar lleno de una historia real, de una misión que ha resistido el paso de los siglos. Y finalmente, el oro y el gules, los colores de nuestro escudo. En la heráldica simbolizan la riqueza y el valor, pero en la historia de Baja California Sur nos llevan a un pueblo minero fascinante, Santa Rosalía, un lugar que parece sacado de una película. Aquí, la riqueza no estaba en la fantasía de una canción, sino en la tierra, un lugar donde incluso una iglesia diseñada por Gustave Eiffel fue construida con hierro, creando un paisaje tan extraño como hermoso. Entonces, volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuánto vale esta moneda? La respuesta no está en el mercado numismático ni en el valor de su metal. Su verdadero valor no es de 100 pesos, sino en la historia que nos revela. Un viaje que nos lleva de una leyenda falsa a los mares llenos de vida, de los misioneros valientes a una ciudad construida de hierro y madera. El verdadero tesoro de Baja California Sur no es un mito, es su historia, y el mapa para encontrarla lo tuvimos en nuestros bolsillos todo este tiempo. Respecto a sus características puramente técnicas, estamos hablando de una moneda que pertenece a la familia C de monedas mexicanas. Hoy se cataloga como en proceso de retiro, pero aún es válida para cualquier transacción monetaria. Mide 39 milímetros de diámetro y pesa 33.967 gramos. Como ya lo habíamos comentado, tiene núcleo de plata sterling con una ley de 925 milésimas. Y su anillo perimétrico es de bronce aluminio. Al inclinarla podemos ver que tiene canto estriado discontinuo.
Desde el punto de vista numismático, puedes encontrarla en catálogos especializados con el código KM725. El Banco de México reporta una acuñación de 150,000 piezas, por lo que no es tan abundante como otras monedas. Hoy es bastante buscada y en el mercado de los coleccionistas la he llegado a ver en precios desde los 500 pesos o $25 hasta los 800 pesos o $40, dependiendo del estado de conservación. Y ten cuidado, no te dejes llevar por las estafas de Mercado Libre o vendedores que piden miles de pesos por una de ellas. Así que la próxima vez que te topes con una de estas monedas, no la veas solo como un objeto de valor, mírala como una historia, un portal a un mundo que está esperando ser descubierto. Si te gustó este viaje, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias como esta. Y dime en los comentarios, ¿qué otra moneda crees que esconde un gran secreto? Por último, en nuestra sección de piezas extra, mira qué bonita moneda de media onza con guerrero águila. Es parte de la colección de monedas precolombinas. Tengo muy pocas y esta es de mis favoritas. Me gustaría tener más, pero a veces las venden demasiado caras actualmente. Tenemos ya un video de esta moneda. Déjame tu opinión de ser posible. Unas de las más bonitas son las monedas de plata con el diseño de gorro resplandor. Esta es la de 50 centavos en su variante de 720 milésimas de plata, a diferencia de la versión más antigua que tenía 800 milésimas, pero aún así guarda un diseño fenomenal. ¿Ya conocías estas monedas o tienes alguna? Ojalá puedas comentar. Finalmente, una joya de la Guerra de Independencia de México, una moneda del general José María Morelos y Pavón. Sus monedas, Sud, son muy famosas como esta de 2 reales. Casi todos buscan la de 8 reales con campo emparrado, pero esta de 2 me gusta mucho y se quedó conmigo. ¿Tú tienes alguna de estas? Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y espero les haya gustado mucho este video. Y en caso de que haya sido así, espero que puedan considerar suscribirse o incluso unirse para no perderse ninguno de mis próximos trabajos. Y recuerden siempre apreciar las monedas y billetes no solo por su costo monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.